Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad.
Ya iniciamos una nueva serie, Jesús, el Salvador prometido. Y el tema del próximo domingo será conéctate todos los domingos a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube IBC Arequipa y alabemos juntos a nuestro Dios. Familia, tenemos la oportunidad de ayudar a los más necesitados dando el kilo de amor. Puedes hacer llegar tu donativo a las cuentas de nuestra iglesia Interbank o BCP. Es tiempo de dar. Acompáñanos a orar e interceder todos los jueves a las 7 de la mañana por Zoom. Estamos estudiando Orando los atributos de Dios. Si no puedes conectarte, envía tus motivos de oración al WhatsApp de Secretaría Pastoral. Queremos orar por ti. Preparémonos para Semana Santa. Plan de lectura. Conociendo a Cristo juntos. Síguenos en nuestras redes sociales y página web. Encuéntranos como IBC Arequipa y sigamos conectados. Iglesia Bíblica Cristiana de Arequipa. Somos familia. Amada familia, buenos días, bienvenidos hoy domingo 14 a nuestro culto de adoración. Y yo quiero comenzar contándoles una pregunta que me hicieron hace algún tiempo. Me dijeron, ¿cuál es tu modelo de adoración? Y yo respondí, es Cristo Jesús. Y se los dije porque yo aprendí que debo de vivir como Cristo, dejar que Él sea la esencia y aliento de mi vida, de mi vivir diario. Yo fui creado para andar en adoración, para caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Y quiero leerles lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 12. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Bendito Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias por este nuevo día. Gracias por darnos un día nuevo, Padre Santo. Y queremos vivirlo, Señor, para alabarte, para glorificarte, y que todo lo que hagamos te agrade, Padre bendito. Oh Jesús, tú sacaste a tu pueblo de la oscuridad, de la cautividad. Me sacaste a mí de la oscuridad de mi pecado. Porque no hay un rincón que tú no puedas alumbrar, no hay oscuridad que tú no puedas disipar. Te agradezco por la esperanza que tengo en ti, que incluso en los días más oscuros de mi vida, tú me guías y me fortaleces. Amén. Hermanos, vamos a cantar al Señor.
más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Rodillas ante ti. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú transformas mi ser. Levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Muy buenos días a todos, amigos. Me gustaría que te imagines que vives en el tiempo del Antiguo Pacto y eres parte del pueblo de Dios, de Israel.
Y Dios demanda que para que tú puedas ser perdonado de tus pecados y libre de la culpa, tienes que sacrificar 2 corderos al día, y así hasta el final de tu vida. ¿Qué pensarías? ¿Lo harías? ¿Sentirías que es algo que puedes hacer? ¿Lo harías con gusto? Bueno, así fue la práctica por cientos de años del pueblo de Dios. Pero ahora te hago otra pregunta. ¿Cómo te sentirías si te dijera que no necesitamos sacrificar ninguna oveja, ningún cordero, ya que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el cordero que murió por ti y por mí, y que por su sangre podemos ser limpiados y perdonados de todos nuestros pecados? ¿Tú qué dirías? Yo diría, gracias Señor Jesús. Amigos, mira, los judíos pagaban ese precio tan alto por sus pecados. Yo saqué la cuenta y dije, a ver, si viviera en los tiempos antiguos del pacto de la ley y viviera 75 años, los sacerdotes tendrían que sacrificar, ¿sabes cuánto? 54.750 ovejas, solo por mí. Pero mira, aún así, aún con esa gran cantidad de sacrificios de animales, eso no me justificaría ante Dios, porque los sacrificios solo santificaban exteriormente y no interiormente, como dice Hebreos 9:13. ¡Qué frustrante! Amigos, gracias al Señor que no estamos bajo el pacto antiguo, sino bajo el nuevo pacto, el de gracia, y solo la sangre de Jesús nos basta para ser limpiados, perdonados y justificados completamente ante Dios. Gracias, Señor Jesús, una vez más. La semana pasada vimos la promesa del Dios Salvador, y allí entendimos cómo la Biblia ya profetizaba que el que vendría a salvarnos sería el mismo Dios, Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías. Y en el tema nos preguntábamos si realmente somos conscientes de la gravedad de nuestros pecados, porque tuvo que venir el mismo Dios infinito y eterno a salvarnos. Hoy veremos otra promesa, la promesa que Jesús cumplió, el Cordero de Dios. El tema de hoy se llama Jesús, la promesa del Cordero de Dios. Vamos a orar. Oh Señor, gracias. Esta mañana tu palabra, Señor, es lo que queremos atender con todo nuestro ser, nuestra mente, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestro corazón. Señor, se enfocan en tu palabra porque tú eres Dios de verdad, Dios de amor. Habla a cada uno de los que estamos aquí y queremos, Señor, conocerte más, porque conociéndote más podemos también, Señor, fortalecer nuestra fe, nuestra confianza y crecer en santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ¿por qué se le llamó a Jesús el Cordero de Dios? ¿Quién lo identificó a Jesús con ese nombre? Bueno, en el Nuevo Testamento vamos a ver en este tema de hoy que Juan el Bautista y los demás apóstoles y autores de la Biblia así lo identificaron claramente. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan se hace referencia que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, le llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue el profeta que anunció la venida de Jesucristo. El profeta fue el heraldo, aquel que iba delante, iba anunciando la venida de un personaje importante, en este caso, ¿quién más importante que el Hijo de Dios, como vimos la semana pasada? Pero me gustaría que veas atentamente, mira, va a salir otra vez esta cita que hemos leído, porque hay que leerlo con calma para extraer estas verdades tan preciosas. Dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él. El Señor Jesucristo se acercaba a donde Juan estaba bautizando y dijo,
aquí tienen al Cordero de Dios. Mira, Juan el Bautista presenta a Jesucristo como el Cordero, no un Cordero más, no uno más de los sacrificios, no, el único, el Cordero de Dios. ¿Por qué de Dios? Porque Él era la provisión de Dios, escogido por Dios. Tú sabes que la Biblia nos habla de que Jesucristo fue escogido aún antes de la creación del universo para ser sacrificado por nuestros pecados. Hoy vamos a ver eso en uno de los pasajes del Nuevo Testamento. Pero ¿qué más dice? Que quita el pecado del mundo, que quita. ¿Tú sabes qué quiere decir esto? Que solo Jesucristo puede quitar esa barrera que separa a Dios del hombre. ¿La barrera de qué? Del pecado. Y si te das cuenta, Juan dijo el pecado, dando a entender la totalidad de todos los pecados de los que Jesús venía a salvar. Así es, Jesús triunfó sobre la muerte, Satanás, sobre el pecado. Y esta afirmación del profeta fue en referencia a que Jesús es el perfecto y último sacrificio por el pecado. Ahora, las personas que escucharon esta afirmación estaban muy familiarizadas con esta referencia porque formaban parte de la vida religiosa de Israel, tanto en su celebración más importante que era o es la Pascua judía, como por los sacrificios que ofrecían diariamente los sacerdotes por los pecados del pueblo. Por eso, para poder entender por qué Cristo fue llamado así, debemos comenzar con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto encontramos dos tipos y una profecía acerca del sacrificio de Jesús. El Cordero de la Pascua, el Cordero que se ofrecía diariamente para perdón de los pecados, y el Cordero de Dios profetizado en Isaías 53. El primer Cordero se sacrificaba cada Pascua para recordar que la sangre de un cordero los protegió de la mortandad que Dios envió como un juicio contra Egipto. El segundo sacrificio era diario. El sacerdote tenía que sacrificar 2 corderos para el perdón de los pecados de Israel. Y el tercero era el anuncio del profeta Isaías acerca del siervo de Dios, el Mesías, que se sacrificaría como un cordero para salvar de la muerte y condenación eterna a su pueblo. ¿Sabes? Estas 3 referencias se entrelazan. ¿Por qué? Porque el Cordero Pascual y los sacrificios diarios no pueden ser entendidos sin Isaías 53. Y viceversa, la profecía de Isaías 53 no puede ser entendida sin referencia a estos 2 grandes tipos. Hoy veremos que nuestro Señor Jesús cumplió con todas estos tipos y esta profecía, porque anticiparon su venida. Vamos a empezar con la Pascua. La fiesta de la Pascua era quizás la más importante de las fiestas judías, porque en ellas se celebraba la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Según el libro de Éxodo, antes de salir con Moisés hacia Canaán, Dios le ordenó a cada familia judía matar un cordero y aplicar su sangre en los postes de las puertas de sus casas, y así sus primogénitos no morirían a causa de la plaga que el Señor enviaría sobre Egipto. Vamos a leer Éxodo 12, versículos 12 y 13. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. El Cordero de la Pascua fue el anticipo de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Este primer Cordero nos señala que aquellos por quienes Jesús murió están cubiertos por su sangre y así son protegidos de la muerte eterna. La otra referencia, el otro tipo, también era muy familiar para los oyentes de Juan, y eran los corderos que se sacrificaban diariamente
en el templo de Jerusalén. Escúchame, la ley de Dios demandaba que cada mañana y cada tarde en el templo fuesen sacrificados 2 corderos por los pecados del pueblo. El cordero de la mañana se ofrecía para expiar los pecados de la noche anterior y el cordero de la tarde para expiar los pecados cometidos ese mismo día. De esta manera, ofreciendo estos 2 sacrificios diarios, Israel estaba siempre sin culpa delante de Dios. Así decía, o así dice la ley del Señor en Éxodo 29, 38, 39, versículo 42 al 43. Todos los días ofrecerás sobre el altar 2 corderos de 1 año. Al despuntar el día ofrecerás uno de ellos y al caer la tarde el otro. Las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y te hablaré, y donde también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará ese lugar. ¿Sabes? El propósito de estos sacrificios diarios era para señalar a la nación de Israel el futuro y perfecto sacrificio de Cristo, el Rey Mesías de Dios en la cruz. Y si te das cuenta, ya se estaba avisorando que a través de estos sacrificios, lo que Dios buscaba con el pueblo que anhelaba ese perdón era justamente dar la redención de sus pecados y también la reconciliación con Él. Como ves, Dios promete que estaría con su pueblo. Ahora, junto con estos dos tipos o referencias de los corderos que se sacrificaban, estaba la profecía de Isaías 53 acerca del siervo sufriente de Dios, y que por sus sufrimientos y su sacrificio proveería la redención a Israel y a sus escogidos. En la profecía de Isaías 53 se describe el carácter humilde y obediente del Mesías de Dios, quien ofrecería voluntariamente su vida con el propósito doble de redención y reconciliación. Voy a leer Isaías 53, 7 al 8 y 11 al 12. Pon atención, amado. Dice la palabra: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Ahora, una pregunta. ¿Por qué Dios demandaba el sacrificio de estos animales, de ovejas o corderos? ¿Por qué? Bueno, en el momento los judíos tenían que entender que el pecado los separaba de Dios, pero también que ellos no podían justificarse con ningún tipo de buena acción, con ningún tipo de ofrenda material, con ningún tipo de cosas que ellos podían hacer, sino que tenía que morir otro por causa de sus pecados. En este caso, el cordero representaba una persona, pero un animal inocente, ¿no? Era el tipo de la venida de nuestro Señor, quien sabemos, Él nunca pecó. Por lo tanto, Él sería el cordero santo, puro, sin mancha, como dice el autor de Hebreos. Pero este sacrificio que Jesús demandaba en la ley
era un tipo, un anticipo de lo que vendría luego Jesús a hacer de manera completa y perfecta. ¿Y por qué Dios demandaba sacrificios? ¿Por qué Dios no nos perdonaba solamente por su buen corazón? ¿No? Algunas personas se preguntan, ¿y por qué? Si Dios es amor, ¿por qué? Porque también, escúchame, Dios es amor, pero también es un Dios todo justo, de toda justicia. Amigo, todo empezó cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y Adán desobedeció a su creador y trajo la peor calamidad para la humanidad. Fuimos separados de Dios. Entró el pecado y Dios Santo no puede cohabitar, no puede tener comunión con hombres pecadores. ¿Y sabes por qué digo que es la peor calamidad? Porque el hombre sin Dios es una criatura perdida existencialmente. Su alma está vacía, es un ser desolado. Su corazón es esclavo de sus más bajas pasiones, deseos y pensamientos. Pero la Biblia nos enseña que Dios no desechó a su creación más preciada, sino que desde la eternidad, la Trinidad hizo un pacto para salvar a la humanidad perdida. Dios, en su gran misericordia, perdonaría a todo aquel que se arrepintiera de sus pecados y pusiera su confianza en la salvación de Dios, el Cordero sacrificado de Dios. La palabra dice que Jesucristo, en ese pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, Jesucristo fue escogido como el Cordero, el inocente que moriría por los pecadores. Y mira, si tú ves en el libro de Génesis, después de la caída de Adán, hubo un sacrificio. El primer sacrificio se efectuó en el Edén y fue después de la caída de Adán. Pero no fueron los hombres quienes ofrecieron este sacrificio, sino fue Dios quien lo hizo. Dios realizó este sacrificio. En Génesis 3:20 dice que Dios, antes de expulsar a Adán y Eva del Edén, hizo ropas de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Mira, este es un acto de gracia, un acto que nos describe quién es ese Dios de la Biblia. Un Dios que es justo, pero también misericordioso. Y a pesar de que su criatura, la humanidad, Adán y Eva, se habían revelado a Él en su gran misericordia sacrificó animales para con esas pieles cubrir su desnudez. Ahora, 2000 años después de lo que pasó en el Edén, ¿sabes? Dios le ordenó al padre de la fe, Abraham, que sacrificase a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y el padre de la fe, en una obediencia completa, sumisa, llevó a su amado hijo al lugar de sacrificio. Y mientras iban, padre e hijo, Isaac le preguntó. Leamos el pasaje de Génesis 22, 7 y 8. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió. Y siguieron caminando. Mira, estas son las buenas noticias del Evangelio. Dios ya proveyó un medio para reconciliarnos con Él. Y es su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz para perdonarnos, para pagar el rescate, hacer expiación por el pecado y reconciliarnos con Dios. Él es nuestra única esperanza. Y 2000 años después de esta experiencia de Abraham con Dios, ¿sabes? Después de 2000 años de esta palabra de Abraham, dijo: el eterno Hijo de Dios moriría en la cruz. Mira, todo lo que la Biblia nos narra
la historia del Antiguo Testamento, de Abraham, la historia del Cordero de la Pascua, la historia de los corderos que se sacrificaban diariamente. Todo ese sistema de sacrificios establecidos por Dios en el Antiguo Testamento sirvió de base para la venida de Jesucristo, quien es el perfecto sacrificio que Dios proveería para expiación por los pecados de su pueblo. Así lo afirma el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1, 18, 21. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que los resucitó y glorificó. De modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Amigos, si creemos en Jesús como el único Cordero de Dios santo, puro, sin mancha, que quitó la barrera que nos separaba de Dios, y si nos arrepentimos y clamamos por su perdón y salvación, seremos completamente justificados ante Dios. Y hoy, el Cordero es Rey de Reyes y Señor de Señores, y recibe gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5, del 6 al 10. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Estos 7 cuernos y 7 ojos habla del poder total, absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Y 7 ojos quiere decir la total sabiduría, omnisciencia que tiene nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia, se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Mira, quiero terminar haciendo una reflexión. El hombre natural, el hombre en su orgullo, en su naturaleza caída, se resiste a aceptar que la salvación de su alma, la salvación, el perdón de pecados, no puede ser comprado con nada que él pueda hacer. Hay mucha gente que quiere congraciarse con Dios y se esfuerza y hace cosas para Dios. Pero mira, no está mal si tú quieres hacer cosas para Dios como parte de tu agradecimiento por su salvación. Pero si tú todavía no eres salvo de tus pecados, nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú des, nada puede comprarte el perdón y la paz con Dios. Solamente el único medio es Jesucristo, el Cordero de Dios. Dios dice que solo en Jesucristo tenemos el perdón completo, perfecto, libres de toda condenación. Por eso, la salvación no depende de nosotros. La salvación es obra de Dios completamente. El Padre es el autor. El Hijo es quien se sacrificó. Y el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado para poder arrepentirnos y para poder entregar nuestros pecados, nuestra vida al Señor Jesucristo.
Amigo, si tú todavía estás confiando en tu religión, estás confiando en tus buenas intenciones, no rechaces al Cordero de Dios, Jesucristo. Y si tú ya tienes la salvación, la preciosa y gran salvación que el Señor Jesucristo nos da por fe, por gracia, yo te pregunto, ¿crees en esta verdad? ¿Crees en estas promesas que hemos compartido esta mañana y que están en la palabra de Dios? Sí, si es así, qué bueno, hermano. Entonces, ¿sabes qué? Eres libre de condenación, eres libre de toda culpa, de toda mala decisión, de todo error de tu pasado, de tu presente y aún del futuro. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo limpia todo pecado. Como dijo Juan, quita el pecado, nos reconcilia con Dios. Y si eres creyente y no tienes esa libertad, no la estás experimentando, sientes culpa, sientes todavía que tu pasado te arrastra, te condena, yo te digo, Cristo esta mañana quiere que sepas que Él murió, Él se sacrificó voluntariamente. Tuviste como un cordero, no abrió su boca. Este sacrificio santo y puro fue por ti, para que tengas libertad, para que tengas tu total acceso a Dios Padre y seas completamente justificado por su sangre. Esta semana yo te animo a que ores y le digas, Señor, quiero vivir en libertad. Quiero vivir, Señor, con tu paz, sabiendo que, Señor, ante ti he sido lavado, he sido justificado. Cristo me ha puesto sus ropas de justicia. La sangre de Cristo me perdona y me limpia. Y, Señor, quítame toda vergüenza. Quítame, Señor, todo pensamiento que me ata todavía a lo que yo, Señor, he hecho. O Señor, quizás sé que todavía me falta, Señor, perfeccionarme. Pero sé ahora y entiendo que fui salvo, Señor, por gracia. Y por gracia, Señor, camino, por fe camino cada día. Vamos a ver. Oh, Señor, esta mañana, este día, Señor, tu palabra, Señor, es bálsamo para aquellos que están buscando, Señor, alguna manera, Señor, personal de acercarse a ti, cuando tú, Señor, abriste camino por medio de tu Hijo Jesús. Señor, oramos para que hoy nos muestres, Señor, de una manera especial a cada uno, que tú nos amas, que tú nos has dado, Señor, en tu gracia, el Cordero que limpia el pecado del mundo, tu Hijo. Tu Hijo es, Señor, el único sacrificio que tú aceptas para ser perdonados. Señor, si esta mañana hay personas que necesitan, Señor, ese encuentro contigo, oramos para que tu Santo Espíritu les muestre, Señor, un corazón que necesitan, un corazón arrepentido, un corazón, Señor, humillado ante ti, y que crean en tu palabra y por fe reciban la salvación en Cristo. Señor, prepara también a nosotros esta semana, igual a todos nosotros, tus hijos, Señor, prepáranos, Señor, en gratitud, en alabanza, Señor. Hoy queremos decirte, y cada día queremos decirte, gracias, Señor Jesús. Gracias por tu ser el sacrificio, por tu ser el Cordero, por ser tú, Señor, la ofrenda, Señor, el sustituto que, Señor, fue a la cruz en lugar nuestro para ser perdonados. Señor, nunca podremos comprender cuán grande es tu amor, pero queremos deleitarnos más y más en ti. Derrama en nosotros ese espíritu de gratitud. Por medio de tu espíritu derrama, Señor, una verdad, Señor, tan fuerte que renueve nuestros pensamientos, renueve, Señor, todo lo que somos. Te lo pedimos en el precioso,
santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amados, nos vemos la próxima semana. Continuamos con esta serie tan preciosa para prepararnos para Semana Santa. Dios te bendiga. Traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. Y en aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Y en aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. Y en aquella cruz me salvaste, derramaste
Hermanos, hermanas, familia, ha terminado nuestro culto de adoración del día de hoy. Pero no nos vayamos antes. Vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por su palabra, porque es una palabra gratificante para nosotros, una palabra de esperanza. Y vamos a agradecerle también por el sacrificio de su Hijo. Inclina tu rostro, ora conmigo. Padre, gracias Señor, por recordarnos hoy, Padre bendito, el sacrificio hermoso de tu Hijo Jesús en la cruz. Gracias, Padre Santo, porque sabemos, Señor, conocemos de que Cristo fue molido por nuestros pecados. Él recibió el castigo, Señor, que nosotros teníamos que recibir. Y Él lo llevó, Señor, a la cruz para justificarnos ante ti. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Dios bendito, porque ahora tenemos, Padre Santo, la confianza de que vamos a vivir contigo eternamente, porque somos tus hijos, herederos del trono, junto con Cristo. Te bendecimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga. Chao.